Estamos en la segunda sesión y vamos a centrarnos un poco en los conceptos fundamentales de la física de Aristóteles y entender un poco cómo lo hace. Primero, la visión de Aristóteles sobre el mundo está en varios libros que no siempre los compuso él, es decir, a veces son libros compuestos con escritos suyos por sus discípulos, como pasa en concreto con este libro famoso de la física, que se supone hecho por Andrónico de Rodas, o sea, compuesto que es un sucesor suyo, en concreto el 11º sucesor en la academia, en la escuela de peripatética que se llamaba de Atenas. El 11º directo después de Aristóteles, que siguió las escuelas de Atenas duraron muchísimo, hasta el siglo V de nuestra era. Y entonces, todos aquellos escritos que se mantenían, los cursos, las cosas de Aristóteles que se transmitían, pues se recogieron aquí, en la física. Y esto fue redescubierto después, como decíamos en la clase anterior, en la Edad Media, pero lo recuperaremos en la clase siguiente. Bien, ahora simplemente estamos presentando la figura de Aristóteles y su cosmología. Bueno, entonces, él tiene este libro y luego tiene también otro libro sobre el cielo, de Cielo, sobre el cielo. Se suele decir por el nombre latino de Cielo, sobre el cielo. Y esto necesita una aclaración, y salió un poco de pasada en la clase anterior. Claro, los antiguos quedaban fascinados al mirar el cielo y ver que tenía un movimiento tan perfecto, porque sabían mucha matemática, sabían generalmente mucha astronomía, recogían una tradición de andar midiendo los ciclos de los planetas, el ciclo, o sea, de siglos y siglos y siglos. Y eso, pues, había un interés muy grande, y en realidad era lo que más se sabía en aquella época. Hay que darse cuenta, vamos a decir, en el siglo IV antes de Cristo, y mucho antes, es un saber ya bastante establecido, como está la geometría y la aritmética, ¿verdad? Y también la astronomía, y la música, 4 disciplinas aritméticas, que después se llamará el quadrivium, pues de esto sabían muchísimo. Esto lo recoge la Edad Media, y llega hasta el siglo XIX, en que esto acaba separado, lamentablemente, o no lo sé, de las facultades de filosofía. Pero en fin, el cielo era distinto, entonces claro, necesita un tratamiento distinto, porque ¿qué veían? El cielo es perfecto, las esferas son perfectas, los movimientos son perfectos, y aquí en la Tierra, ¿qué pasa? Pues esto es muy caótico. Esto, a ver, no hay manera de ver así a golpe de vista qué orden tiene, las cosas son muy variadas y se mueven de una manera muy variada. Aquello es maravilloso y perfecto. Ahí se nota, por ejemplo, qué cambio tan grande ha habido en nuestra concepción del mundo, pero Aristóteles es así. Bien. Y precisamente cuando ve algunas cosas en el cielo, no solo él, sino anteriores a él y todo ese universo, cuando ve el cielo dice, anda, aquí hay cosas que no se corresponden a esta perfección, son los meteoros, los objetos que aparecen en el cielo y que no siguen órbitas perfectas, que no se les ve regularidades, etc., que no las pueden como situar. Dicen, aquí pasa algo, ¿qué pasa con ello? Le dedica un pequeño tratado sobre los meteoros. Bueno, luego además Aristóteles, dentro de su cosmología, de su visión del mundo, va a dedicar un libro distinto a los seres vivos, que es el de ánima. De ánima significa, hay que tener cuidado con no meter rápidamente aquí el sentido, la noción de alma cristiana, alma con el cuerpo. Aquí se refiere a los seres animados, a todo lo vivo. El de ánima trata de todo lo vivo. Esa es la cosmología aristotélica. Y luego nos quedaría de generazione et corrupzione. Hay más, pero porque hay cosas de biología, pero fundamentalmente estos marcan bastante bien, como digamos, el pensamiento cosmológico de Aristóteles. La generación y la corrupción. ¿Por qué? Anda, pues porque una de las cosas que se observan aquí, en el cielo no, porque lo piensan perfecto, es que aquí las cosas aparecen y desaparecen. Se corrompen, dejan de ser lo que son, o aparecen cosas nuevas, porque aparecen seres nuevos, seres vivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ahora interesa ver un poquito más la mente. Nos hemos fijado en esta distinción entre el cielo y la tierra, y ahora abundamos en esto. Dice, acabamos de decir, ¿en la tierra qué pasa? Bueno, la tierra, en fin, le llaman ellos el mundo sublunar, el mundo que está por encima, el cielo, el mundo que está por debajo. Esta tierra. Dice, esta tierra se distingue por esa especie de caos, por ese movimiento de todo, cambio de todo. Justamente la física, se suele decir, empieza por darse cuenta del cambio. Ya había empezado en antecesores de Aristóteles, en lo que se llaman los presocráticos. Ya se habían preguntado por el cambio. ¿Por qué tanto cambio aquí? ¿Y cómo es? ¿Por qué se produce? Y Aristóteles es heredero de esto.
de la reflexión sobre el cambio. Dice, porque esto es lo más... Esto de entrada puede parecer un poco raro, pero luego se ve que tiene mucho fruto. Vamos a ver la cantidad de cosas interesantes que salen de aquí. Porque la filosofía a veces la filosofía en general, el conocimiento, nos hace ver cosas a las que estamos acostumbrados, pero nunca nos hemos preguntado por ellas. Hemos hablado de Newton, en la clase anterior. Newton, en cierta manera, descubrió la gravedad. Claro, todo el mundo anterior ya había vivido con gravedad, pero no se había dado cuenta de lo que era porque estaba súper acostumbrado. Le parecía normal que las cosas se cayeran y ya está. No se había preguntado por eso. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué leyes tiene eso? No se había preguntado. Le parecía lo normal. Ya está. Y aquí pasa un poco lo mismo. Ya veremos con algunas nociones que van a aparecer el cambio. Pues claro, las cosas cambian, qué tontería, ¿no? Pero si tú quieres hacer una cosmología seria, dice, bueno, toma nota de lo que pasa. Entonces, con el cambio pasan estas cosas que van a dar fruto. ¿Qué tipos de cambios hay? Pues ya hemos advertido que Aristóteles se fijó en que hay unos cambios que son que las cosas aparecen y desaparecen. O sea, dejan de ser lo que eran. Un perro se muere y se acabó. Y de repente aquí aparece una mariposa, que no existía. Se generan y se corrompen. En este caso sucede que, digamos, un ser que ya tiene una constitución desaparece. Desaparece al mismo tiempo el ser y la constitución que tiene. Deja de ser perro y deja de ser un sujeto que es el perro. Esto da de sí, ya lo veremos. Este es como el cambio más potente. Anda, aquí las cosas que tienen una configuración, que las llamamos de una manera porque tienen una identidad, esto es un perro, esto es una mariposa, aparecen y desaparecen, con esa identidad que pueden perder. Cuando pierden desaparece el sujeto. Quedan restos, ¿verdad? Pero el sujeto ha desaparecido, el perro ya no está. La mariposa, en cambio, ha aparecido, o luego desaparece. Bueno, pues es un gran cambio. Dice, ¿qué otros tipos de cambio hay? Es muy inteligente. Pues las cosas pueden cambiar en cantidad. Pueden hacerse más grandes, hacerse más pequeñas, por ejemplo. Pueden cambiar de cualidad, pueden cambiar de color, pueden cambiar de estilo, pueden cambiar de características que tienen, de propiedades, sin dejar de ser el mismo sujeto, el mismo tipo de cosas. Es decir, un perro puede envejecer, un perro puede engordar, un perro, qué sé yo, puede aprender unas cosas que se le enseñan. Es decir, cambia sin que deje de ser lo que era. Dice, ¿qué tontería? Pues no, qué tontería, pero toma nota, porque esto es cómo es la realidad. Es muy inteligente observarlo así. Cambios donde permanece la identidad del ser. O bien, cambios que se van a llamar accidentales. Accidentales. Esto se van a llamar cambios sustanciales. Desaparece el sujeto, la sustancia, desaparece el sujeto. Y estos son cambios accidentales, que pueden ser de la cantidad. Pueden ser de la cualidad, las distintas cualidades que tiene. Digamos, el perro pues ha aprendido esto, ha cambiado de tamaño, las cualidades, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos. Cambio cuantitativo, cambio cualitativo, y luego otro que es bastante obvio también, que es la posición. Esto estaba aquí y ahora está aquí. Esto estaba así y ahora está así. Cambio de posición, ¿verdad? Bueno, pues esto da lugar un poco extendido a lo que son los accidentes. Aristóteles dice, bueno, en la naturaleza encontramos que hay cosas que son sustancias, sujetos, y cosas que son accidentes, que son cosas en las que un sujeto tiene y que puede cambiar. Esto también desarrollar es muy inteligente, porque decimos, hay tipos de cosas como perros, mariposas, estrellas, y hay cualidades de las cosas que también nosotros las llamamos con nombres y por eso tienen una manera de ser, pero no son cosas. El color no es una cosa, es real, pero no es una cosa. La posición es real, pero no es una cosa, es algo de una cosa. Es un hábito, un aprendizaje, no es una cosa, es algo que está en una cosa. Estos son los accidentes. Entonces, en el lenguaje ordinario y en nuestro pensamiento, nosotros podemos pensar la identidad de las cosas, que es un perro, que es una estrella, que es una mariposa, y también podemos pensar las cualidades de las cosas, los aprendizajes, los hábitos, los tamaños, los colores, las propiedades, ¿verdad? Y les ponemos nombre y podemos pensar en ellas. Y eso es como el mundo contemplado, donde hemos extraído las ideas del mundo. Bueno, todo esto nos sale, hay que ver todo lo que hemos sacado, y lo hemos sacado muy rápidamente, a lo mejor sin suficiente explicación, de esta especie de darse cuenta de que el mundo cambia y los distintos tipos de cambio. Muy inteligente, Bueno, pues esto es muy fecundo. Aristóteles, decíamos, había recibido
filósofos anteriores distintas soluciones. El famoso Parménides dice, bueno, el cambio es una cosa aparente, porque siempre hay una cosa sólida detrás, es pura apariencia. O al revés, famoso Heráclito dice, todo es devenir, si todo es cambio. Bueno, pues si todo es cambio no hay nada que permanece, ¿no? Todo es cambio, nada fijo. Claro, Aristóteles hace como una posición intermedia, porque dice, efectivamente las cosas cambian, pero con estos tipos de cambios que hemos dicho, pues muy inteligente, ¿eh? Cambios sustanciales, cambios accidentales. Hay cambios, hay mucho cambio, sí, pero en algunos permanece el sujeto y en otros no. Y los cambios pueden ser de distintos tipos, inteligente, realmente. Otros, como Anaximandro, se habían fijado, dice, el universo adquiere distintas formas. Debe haber, por tanto, había pensado, una especie de sustrato indefinido, como si fuera una pasta, vamos a decir, que se le pueden poner distintas formas. Bueno, esto es Anaximandro. Muchas de estas cosas que sabemos, las sabemos simplemente porque Aristóteles las menciona, porque no nos han llegado apenas las obras de estos presocráticos. Lo que nos ha llegado es una parte muy importante a través de Aristóteles. Hay otras menciones, pero una parte muy importante por Aristóteles. Bueno, pues eso, que tenía alguna inteligencia, porque era, como visto el mundo, lo de Anaximandro, desde muy de lejos, Aristóteles lo va a transformar cuando ve el mundo material diciendo, efectivamente, aquí parece haber una cosa por abajo que es la materia, que puede adquirir distintas formas. Idea también, que esto va a dar lugar al uniformismo, pues realmente inteligente, porque dice, bueno, es verdad. O sea, aquí parece haber un sustrato capaz con el cual se pueden construir distintas cosas. Cuando hemos sabido cada vez más de la materia, esto no ha sido desmentido, sino precisamente confirmado. Casi todas estas cosas que acabamos de decir han sido confirmadas. Han sido confirmadas, es decir, el universo tiene como estructuras, y allí hay como una combinación de cosas que también interesa destacar, porque es muy potente. Hemos dicho, vamos a ver, las cosas tienen una naturaleza, una manera de ser. Todas las cosas son distintas. Bueno, son distintas en el sentido que están separadas. Pero todas las mariposas son mariposas, todos los perros son perros, todos los colores son colores, etcétera, ¿no? O sea, las propiedades y también las naturalezas de las cosas se repiten. Esto hay que tomar nota porque es un tema muy importante de la estructura del mundo. Pues es sorprendente también, pero hay que tomar nota. Uno dice, bueno, qué tontería nada, ¿eh? Y la primera vez que uno se acerca a Platón y oye hablar de las ideas platónicas le parece un poco raro. Platón piensa que, claro, como las cosas se repiten, tiene que haber como un modelo, de alguna manera, ¿no? Si no, ¿cómo pueden aparecer repetidas? Las mismas. Tiene que haber un modelo, en alguna parte, crea una ficción, en parte, ¿verdad?, de un cosmos, ¿no? un universo de las ideas. Cuando uno lo ve eso por primera vez, cuando lo oye por primera vez, le parece raro, pero porque no entiende cuál es el fundamento, que es un fundamento muy serio, O sea, y que realmente en este universo las cosas se repiten. Bueno, y gracias a eso existe la ciencia, ahora lo vamos a decir. Y esto, digamos, ¿ha sido confirmado? Sí, bueno, la ciencia moderna no hace más que descubrir cantidad de entes, de entidades que tienen una identidad. Uno dice, un protón, anda, esto es una cosa de tipo material que tiene una identidad muy clara. Un electrón, pues tiene una identidad muy clara. Quizá algunas cosas no tienen una identidad tan clara, pero muchas tienen una identidad muy clara. Todas las partículas elementales, que son un centenar, pues todas tienen cada una. Todas las fórmulas químicas, que tienen mucha identidad, pues todas tienen una identidad. Tienen unas propiedades, además, sorprendente, ¿no? O sea, la naturaleza se presenta con formas que se repiten. Esto es muy interesante. ¿Cómo no va a ser un dato fundamental de nuestra visión de la naturaleza esta? Y además, atención, gracias a eso podemos saber y podemos hablar bien, porque yo digo perro, sirve para todos los perros. Si cada perro fuera distinto, ¿cómo voy a decir perro? Diría, este es el objeto U27, este es el U28, esto es el U29, el U31, y lo que supiera del U28 no me serviría para nada, porque el otro es distinto. Si las formas no se repitiesen, de alguna manera, lo que aprendo de uno, digo, no me servía para nada, solo me servía para ese. Pensamos, y las ciencias se han hecho gracias a que las naturalezas se repiten. Vaya, Uno puede decir, qué tontería, sí, como tan tontería como pensar que hay una fuerza que hace que las cosas se caigan.
Dice, ¿tú estás pensando cómo es el universo? Pues date cuenta de que esto forma parte de la estructura del universo. Y gracias a eso lo pensamos. Está muy relacionado con nuestra capacidad de pensar. No quiere decir, como en una visión a lo mejor demasiado simple de las cosas, que simplemente por mirar las cosas nosotros absorbemos y tenemos en la cabeza inmediatamente la naturaleza de las cosas. Eso algunos lo han querido tener, claro, sobre todo como siempre pasa para hacer oro, ¿verdad? Que ha sido una de las obsesiones mundiales y sigue siéndolo, como hacer oro. Pero, realmente el mundo es así y lo pensamos gracias a eso. O sea, todas las ciencias están hechas porque somos capaces de abstraer las naturalezas, las propiedades de las cosas. O sea, tanto la naturaleza de los tipos de seres como los distintos aspectos y cualidades que también tienen una manera de ser. Cuando yo el color, pues el color es el color. O cuando yo las distancias, pueden encontrar propiedades de las cosas. Bueno, esto es interesantísimo y relaciona nuestra visión de la naturaleza también con una teoría del conocimiento. Es que nosotros pensamos con nociones y las nociones están extraídas de las cosas. Ciertamente no es una extracción perfecta nunca y necesita mucha acomodación, pero es así. La estructura de nuestro conocimiento y la estructura de la realidad, claro, plantea el misterio enorme de qué relación puede haber entre nuestro conocimiento y la realidad. Y entonces, el tema de Platón, que era de un cosmos de ideas, dice, hombre, pues esto no es tan tonto, ¿no? O sea, realmente está aludiendo a un problema fundamental de la estructura del mundo y la estructura de nuestro conocimiento. Claro, tema filosófico de primera, que además ha atravesado la historia. Y hoy sigue igual de planteado. Ya digo, ninguna ciencia moderna puede prescindir de esto. ¿Cómo os puede coger un libro de química y decir las valencias? ¿Qué valencias? El azufre, ¿qué azufre? Pues estás hablando de todo el azufre. El protón, ¿qué protón? El neutrón, el electrón. Estás hablando de cosas que tienen una forma que se repiten, anda. Y puedes hablar del protón en general, ¿por qué? Pues son todos iguales. Siempre un poquito más o menos, ¿verdad? Como están en sitios distintos, no son del todo iguales tampoco, pero bueno. Pero bueno, fundamentalmente son iguales. Y por eso los podemos pensar y podemos hablar de ello. Esa es la estructura del mundo. De manera que esto que percibió Aristóteles, pues es muy inteligente. Y con razón se ha transmitido a lo largo de la historia y hoy sigue siendo útil. Y lo veremos después, en la siguiente clase, un poco resumido. Aristóteles decía que la ciencia es de lo universal, de lo que se repite, de lo que sirve para muchos o para todos. No de cosas particulares, el ejemplo tonto que hemos puesto. Si lo que sé de este objeto es el U231 de 1 y es solo 1, pues lo que saque de ahí no sirve para nada. No hay ciencia con eso. Es como si fuera un número de teléfono. Este es así y este es el único, pues ¿para qué me sirve? Ahora, si yo hago cosas de aquí que me sirven para otros, hay ciencia. Porque lo que saco de unos me sirve para muchos y la ciencia se hace así. Ciertamente hay un problema de teoría, vamos a decir, de método científico, que esto hay que hacerlo con cuidado para no precipitarse al hacer abstracciones. Pero desde luego pensamos con abstracciones así. Y que el mundo está hecho con una estructura inteligible y con una estructura de propiedades que se repiten, pues es así. Lo estamos comprobando constantemente, Y entonces, bueno, este tema no es tan tonto, necesita una fuerte reflexión. Bueno, esto es un poco, diríamos, la mente de Aristóteles que permite contemplar la naturaleza y lo que después recibe, digamos, este mundo cristiano escolástico, y cuando lo piensa y lo transmite y lo organiza y lo comenta, empezando por el comentario, decíamos, de Santo Tomás a la física de Aristóteles, que aquí lo tengo, enorme, sorprendente que le ha dedicado tantísimo tiempo, pues ¿y qué es lo que cambia cuando entra en un terreno cristiano? Pues el mundo cristiano tiene una concepción de fondo distinta del mundo de Aristóteles, evidentemente. ¿Por qué? Porque piensa en un Dios creador. Y eso le pone un marco distinto a la naturaleza. Primero, de alguna manera está resuelto por qué la naturaleza tiene tanta inteligencia metida dentro. Todas estas propiedades que hemos dicho, esto es inteligencia de alguna manera condensada, es información, a veces le llamamos así, es información condensada en la materia. ¿Esto de dónde sale? O, digamos, en el fondo las ideas de Platón. Dice, bueno, pues la idea de Platón nace de la creación, son las ideas divinas, en el fondo, ¿no? Eso va a decir la tradición cristiana, ¿verdad? Aunque esto puede considerarse teología, pero bueno, tiene su base en una contemplación del mundo. Después también pone como algunos matices, que son, claro, frente a Dios, toda la naturaleza que ha sido creada es contingente. No sabemos cuánto tiempo lo ha creado Dios, ni qué decir, a lo mejor lo ha creado desde siempre y está ahí, eso no se puede deducir,
por la revelación diremos que no, que se ha creado en un momento dado, pero mirándola no podríamos saberlo. Ahora, que ha sido creado, sí, eso tal como lo digo, lo piensa Santo Tomás. De suyo podría haberse creado desde siempre, porque Dios tiene ese poder, por supuesto. Y sin embargo, esas cosas son contingentes, como han sido creadas, pueden volver a la nada. Y no tienen del todo la explicación de sí mismas. Dios es un ser tal que tiene en sí mismo su explicación, no puede no ser, pero las cosas pueden no ser, podrían no ser. Y ha habido un momento en que no han sido, pensamos ahora, digamos, también desde un punto de vista científico, por lo menos el mundo que conocemos no ha sido. A ver, si ha sido de otra manera. Bueno, estos son matices que introduce como de fondo un pensamiento cristiano. La contingencia, las cosas son contingencias. También el valor, las cosas valen, son valiosas. Y son valiosas toda en su conjunto, toda la naturaleza es valiosa. Y también, digamos, pues invita a la admiración, porque realmente, y no digamos nada, cuando en esto no hemos perdido. Podemos haber perdido cuando no se da cuenta de lo que está pasando, pero a la medida que sabemos más con las ciencias modernas, la naturaleza es espectacular, el universo es espectacular. Y no digamos nada cuando en nuestra historia hemos llegado a conocer una especie de historia global del mundo, aunque la conocemos a grandes rasgos, y todo esto es fruto de un proceso, bueno, esto es como un cuento de hadas, es una cosa absolutamente fantástica. Bueno, pues una mente cristiana lo ve así también, pero no cambia los datos de las cosas. Lo que hemos hecho ha sido, primero, nos hemos acercado un poco a Aristóteles y entender lo más inteligente de lo que él ha hecho. Y ahora, en la siguiente clase, lo que haremos será recoger, que aquí han salido ya, esas nociones fundamentales que quedan ordenadas en una tradición escolástica, escolar, que se va transmitiendo de manual en manual, hasta este, por ejemplo, que tengo por aquí, ¿verdad? Este que decía el otro día del manual de Artigas, Sanguinetti, el primero de la filosofía de la naturaleza, pues es más o menos el conjunto de conceptos clásicos ordenados, que sigue siendo útil, decimos, aunque efectivamente necesita los complementos de grandes concepciones de la ciencia moderna, que haremos. Entonces, para la próxima clase nos queda el ordenadamente recoger otra vez estos conceptos fundamentales de una cosmología que debemos en gran parte a Aristóteles.